Muy bien, nos quedamos aquí en membranas pleurales. Vamos a continuar. Las membranas pleurales son las membranas que van a recubrir a los pulmones. Estas membranas van a ser de dos tipos. Vamos a poner la membrana parietal y la membrana pleural visceral. La membrana pleural parietal va a ser la que se va a pegar hacia las paredes de la cavidad torácica, mientras que la membrana pleural visceral va a ser la que se pegue al parénquima pulmonar. Las diferencias es que la membrana parietal es más pequeña, a pesar que la vemos en esta imagen, por ejemplo, cubre una mayor amplitud que la membrana pleural visceral. No hay que olvidar que la membrana pleural visceral, aparte de estar rodeando al pulmón, se mete entre los lóbulos, entre sus divisiones, entre sus segmentos. Por lo tanto, a la larga va a ser una membrana mucho más grande. Si la estiramos, va a ser más grande que la membrana parietal. Entonces, la membrana parietal va a ser más pequeña, va a estar pasando las paredes, en este caso, la que está hacia afuera, hacia la parrilla costal, pues va a ser la membrana pleural parietal externo-costal, está hacia abajo, con el diafragma, la membrana pleural parietal pragmática, la que está hacia la parte posterior, hacia las vértebras, vertebral, y la que está hacia la parte superior va a ser la apical. También ambas una media indicado, ¿no? Bueno, está en contacto con el mediastino. Y por último, inervación, estamos hablando de la membrana pleural, se va pegada a la parrilla, por la inervada por los nervios intercostales, por los nervios intercostales, mientras que la membrana parietal está pegada a estar inervada por el nervio fren. Esta membrana parietal, por lo tanto, va a tener una inervación somática, por lo tanto, cualquier presión que haya en esta membrana va a donar dolor. En cambio, la membrana visceral va a tener inervación autonómica, por lo tanto, no me va a hacer algo indestacable. En membrana visceral más grande, va a traspasar todo el parénquima y movemos inervaciones de tipo autónomo. A diferencia, la visceral que va a ser de tipo somática, es decir, por nervios y el nervio simpático. Muy bien. Y esta membrana, entre la membrana parietal y la visceral, hay una espacio vacante como la cavidad pleural va formada por pleural, que va a permitir que las membranas no estén en contacto íntimo, que puedan desplazar de la otra, va a permitir la membrana parietal que está del otro lado del pulmón, cuando se extienda por una inspiración, pueda ocupar mayor espacio y luego pueda volver al espacio normal. Este movimiento va a estar permitido debido a que entre ambas membranas va a haber un espacio no tan amplio, ¿no? Pero un espacio adecuado para que se puedan desplazar. Voy a tratar de solucionar el eco. Hola, hola. A ver, espero que se escuche un poco mejor. Ok, perfecto. Gracias. Muy bien, entonces, nuevamente repasando, la membrana parietal está por fuera, está pisando las paredes, tanto pared costal, pared mediastínica, pared diafragmática, hacia la parte posterior, costo vertebral, ¿sí? Y va a estar inervada por los nervios intercostales, siempre y cuando esté en contacto con la parrilla costal, o el nervio frénico, cuando la pleura parietal esté en contacto con el diafragma o el mediastino.
entre membrana parietal y membrana visceral va a haber un espacio, que es el espacio pleural. Y este espacio pleural me va a permitir que la membrana o el pulmón se pueda distender, ¿no? Pueda ampliarse y reducirse en base a la inspiración y expiración y pueda tener un margen para que se movilice, ¿no? Lo que se conoce como el compliance pulmonar, ¿sí? Y este espacio pleural va a dar origen a lo que son los fondos de saco. Y miren, vamos a ver primero el recorrido de las membranas, de la membrana parietal. Vamos a tener la membrana parietal apical. La membrana parietal apical va a iniciar entonces aquí en la articulación claviesternal derecha y va a ir a 2 centímetros por encima de lo que es la clavícula y va a descender, ¿sí? Va a descender hasta a la altura de la articulación costovertebral de T1, ¿no? Hasta ahí acaba la membrana apical y ahí se va a formar el fondo de saco apical, que sería todo este espacio de acá, fondo de saco apical, ¿sí? Luego vamos a tener el recorrido posterior, el costo vertebral, ¿ya? Y este va a ir en el lado derecho, va a ir desde T1, ¿sí? Desde T1 va a bajar por las articulaciones costovertebrales de T2, T3, T4 hasta T12, ¿ya? Hasta T12. Y ahí también va a formar un fondo de saco posterior. En la parte inferior va a ir desde la articulación costo-vertebral de T12, ya estamos viendo el recorrido basal, va a ir hasta la línea espinal, miren, a pasar por la línea espinal a nivel de T11, luego línea axilar anterior a nivel del arco costal, aquí es arco costal 11, aquí es arco costal 10, y llega hasta la línea axilar anterior a nivel del arco costal número 9. Y de este sube por el reborde costal, ¿no? Sube por el reborde costal, llegando hasta perdón, estoy acá, ¿no? Hasta el arco costal número 8, ¿sí? Este es el recorrido basal 8 y hasta el 7. Hasta ahí termina el recorrido basal. Y luego, a nivel de la línea medio clavicular, que está a nivel del arco costal número 7, va a ir hasta la articulación o hasta el medio del esternón a la altura del arco costal número 4, para luego subir por la línea medio esternal y finalmente terminar nuevamente en la articulación clavi-vertebral del lado derecho, ¿sí? Entonces ahí tenemos a la pleura derecha. La pleura izquierda es similar, exceptuando que en el lado, en el recorrido anterior, va a haber un ángulo mayor de concavidad, porque acá se ubica lo que es el mediastino con el corazón, o el pericardio con el corazón. Entonces, vamos a llegar a la línea medio clavicular a nivel del arco costal número 7, igual que el otro lado. Luego vamos a bajar a la línea axilar anterior, en la línea axilar anterior a nivel del arco 8, la línea axilar media a nivel del arco 9, luego va a ir por la parte posterior a nivel del arco, línea axilar posterior a nivel del arco 10 y línea escapular del ángulo inferior de la escápula a nivel de T11, ¿ya? En el lado derecho, en el anterior recorrido, otro punto importante también es recalcar que en el lado derecho, como abajo se encuentra lo que es el hígado, va a empujar un poquito a la pleura y no va a llegar hasta la articulación articulación vértebro costal 12, sino va a llegar hasta la 11 nada más, ¿ya? Esa es la única diferencia con el lado izquierdo. Y acá se van a formar, acá están nuevamente los fondos de saco, y acá se van a formar 4 fondos de saco. Vamos a tener el fondo de saco anterior, el fondo de saco posterior, el fondo de saco inferior y el fondo de saco apical. El apical
como ya lo mencionamos, está acá, ¿no? En esta base de arriba, este fondo de saco de acá. El posterior se va a formar en esta zona, en este recorrido posterior. El basal, obviamente, en esta zona. Y el anterior, pues, al lado del esternón. Y como ven, miren, hay momentos de inspiración y expiración. Inspiración máxima es cuando yo meto casi la totalidad de aire que puede caber en mi pulmón y obviamente en ese momento los pulmones van a estar tan distendidos que van a chocar prácticamente en ocasiones en la pleura visceral con la pleura parietal porque todo ese espacio va a ser ocupado. ¿Ya? Entonces, si estamos en el borde anterior, cuando hay una inspiración máxima adelante en el borde anterior, el pulmón va a distenderse hasta chocar prácticamente con el fondo de saco anterior. Por eso es que acá dice ocupa todo el fondo de saco anterior. Mientras que cuando el pulmón botamos el aire, o sea, hay una expiración, este espacio va a distar 1,5 centímetros, o sea, de pleura parietal a pleura visceral va a quedar un espacio de más o menos 1,5 centímetros del borde anterior. ¿Ya? En cuanto al borde posterior, similar, cuando hay una inspiración máxima, las dos pleuras prácticamente van a llegar a hacer contacto, pero cuando hay una expiración se van a separar una de otra de 1 centímetro. La apical, igual, arriba, cuando hay una inspiración máxima va a chocar ambas, va a ocupar todo el espacio y cuando hay una expiración va a distar a 1 centímetro. Y el borde inferior, este sí va a ser, siempre va a haber un espacio. Cuando hay una inspiración máxima, si vemos la imagen anterior, miren, el pulmón llega hasta acá y la pleura llega hasta acá. Entonces, todo este espacio va a estar lleno de líquido pleural. Cuando hay una inspiración máxima, pues el pulmón bajará, ¿no? Se va a llenar de aire y va a bajar. Pero aún así va a quedar un espacio. ¿De cuánto es este espacio? De 5 centímetros. Y cuando hay una expiración, como por ejemplo acá, el pulmón está en expiración, este espacio que va a quedar desde acá hasta la base va a ser de 9 centímetros. Es por eso que como acá siempre va a quedar un espacio, ese espacio va a ser llenado o va a ser utilizado para realizar las toracocentesis, ¿no? Toracocentesis. Porque siempre va a haber la posibilidad de recoger líquido pleural de esa zona porque siempre va a haber un espacio disponible, ¿ya? Ahora, las toracocentesis siempre se realizan, pues se toma de reparo anatómico el borde inferior de la escápula, ¿no? El borde inferior de la escápula, que más o menos coincide con el espacio intercostal número 6, número 7, ¿no? El espacio intercostal número 7. Y luego, pues vamos a ir 2 o 3 espacios por debajo para llegar al espacio intercostal número 9 o 10, ¿no? Por donde yo voy a poder realizar a nivel de esta línea, ¿no? A nivel de, por la línea axilar anterior, perdón, línea axilar media o línea axilar posterior, los procedimientos de toracocentesis, teniendo en cuenta entrar por el borde superior de la costilla para llegar a este espacio pleural y poder retirar líquido pleural, ¿no? Poder retirar líquido pleural para estudio, ¿sí? Muy bien, finalmente vamos a ver lo que son los pulmones y sus divisiones. Habíamos visto ya un poco en las divisiones pulmonares porque habíamos visto la división bronquial. Entonces, cada uno de los bronquios segmentarios iba a ir a cada uno de los segmentos pulmonares. Por lo tanto, vamos a tener 3 lóbulos en el pulmón derecho. Tenemos lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Lóbulo inferior, ¿ya? El lóbulo superior va a contener 3 segmentos. El primero se va a conocer como apical, el segundo posterior y el tercero anterior. El lóbulo medio se va a dividir en 2, en uno lateral y en un medial. Y el lóbulo inferior, miren, el lóbulo inferior vacía, el lóbulo inferior va por detrás y baja, por detrás y baja. O sea, todo esto es el lóbulo inferior. El lóbulo medial solamente está acá adelante, ¿ya? Por lo tanto, el lóbulo inferior se va a dividir acá, en este que va a venir, que está atrás, que se va a conocer como apical del lóbulo inferior, y luego los 4 basales, que vamos a tener al basal medial,
basal anterior, basal lateral y basal posterior. Muy bueno, basal posterior. Ya no se olviden que el posterior es atrás, ¿ya? Este sería el basal lateral. Me confundo en poner los números, ¿no? Medial, acá adelante, anterior, en la parte de lateral, lateral y en la parte de atrás, posterior, ¿ya? Muy bien, entonces miren, este es el lóbulo del pulmón derecho, más o menos por acá, miren, todo esto de acá, chicos, todo esto de acá vendría a ser lo que es el lóbulo inferior. Y todo esto de acá es el lóbulo superior. Profe, y el medio solamente está hacia adelante, no se ve por una vista posterior. Entonces, de este posterior vamos a tener acá al apical del lóbulo inferior, que viene a ser todo esto, apical del lóbulo inferior. Y luego ya vienen pues acá medial, acá lateral, adelante anterior y acá atrás posterior, ¿sí? Posterior. Muy bien. Vamos viendo también acá esto, ¿no? Vamos viendo esto. Ya está. Vamos viendo el ilio pulmonar derecho. Ilio pulmonar derecho. Miren, este es el ilio pulmonar. El ilio es la zona por donde los vasos y nervios y arterias y estructuras ingresan o salen de un órgano. En este caso, este es el ilio pulmonar derecho. ¿Ya? ¿Qué va a pasar por ahí? Por ahí va a pasar el bronquio derecho, ¿no? El bronquio primario derecho, miren, ahí hacia la parte posterior, el bronquio. Por delante del bronquio va a estar la arteria pulmonar. Por delante de la arteria pulmonar va a estar la vena pulmonar superior derecha. Y por debajo del bronquio va a estar la vena pulmonar inferior derecha. Profe, pero las venas no son azules y las arterias son rojas. Recuerden que en pulmón hay una circulación menor. Rapidito. Acá tenemos al corazón. Y al corazón. ¿Quién entra al corazón? Las venas cavas, ¿sí o no? Vena cava superior, vena cava inferior. Del corazón, la sangre venosa, o sea, azul, pasa al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho sale el tronco pulmonar con sangre azul, tronco de la arteria pulmonar. Y este tronco de la arteria pulmonar se divide en una arteria pulmonar derecha y en una arteria pulmonar izquierda. La arteria pulmonar derecha, arteria, ¿por qué arteria? Porque sale del corazón. El significado de arteria o vena no es que sangre oxigenada, sangre poco oxigenada, no. El significado de arteria vena es que todas las que llegan al corazón son venas y todos los que salen del corazón son arterias. Entonces, como esta sale del corazón, va a ser una arteria. La forma de la pared es distinta, tiene que ser más gruesa porque soportan presiones grandes. Entonces, una arteria pulmonar. Arteria pulmonar derecha. ¿Pero qué tipo de sangre lleva? Lleva sangre desoxigenada, o sea, lleva sangre azul. Por eso esta es la arteria. Y las arterias siempre están acompañadas de dos venas. Entonces, esta regresa vena pulmonar superior derecha y vena pulmonar superior izquierda. Entonces, esta es arteria que lleva sangre venosa y de la arteria salen y de regreso vienen las venas, vena pulmonar superior derecha y vena pulmonar inferior derecha. Y estas, junto con las dos venas pulmonares izquierdas, drenan en la aurícula izquierda. De la aurícula pasa al ventrículo y del ventrículo sale la aorta. Sale la aorta con sangre ya oxigenada, ¿sí? Con sangre oxigenada. Muy bien, entonces, esta es la arteria pulmonar que está por delante del bronquio derecho. Y estas son las venas pulmonares, una que está por delante del bronquio y otra que está por debajo del bronquio. Por delante de la arteria y otra que está por debajo del bronquio.
También hay grupos linfonodales, que son estos, y ojito, hacia atrás del bronquio se van a encontrar los vasos bronquiales, es decir, arteria bronquial derecha y venas bronquiales derechas, atrás del bronquio, siempre atrás, ¿ya? Estas sí, las arterias bronquiales son rojas y las venas bronquiales son azules. Ahí sí normal, porque este va a tener una función de irrigación a todo el tejido pulmonar. En cambio, esta arteria pulmonar y venas pulmonares van a tener una función de hematosis, es decir, de oxigenación de la sangre. Ya, es que el pulmón tiene doble circulación. Uno es la circulación para intercambio gaseoso, que es esto, arteria pulmonar y venas pulmonares. Pero otra circulación tiene que tener para irrigar a sus tejidos, ¿no? Para irrigar a los bronquios, para irrigar a los alveolos, para llevar nutrientes, etc. Eso es dado por las arterias y venas bronquiales. Ya, no se vayan a confundir. Ahora, todo esto es el ilio pulmonar derecho. Este ilio pulmonar derecho, miren, ¿quién va a pasar por acá? Por acá, por delante del ilio, va a bajar la vena cava superior. ¿Y quién está viniendo por detrás del ilio? La vena ácigos. Y la vena ácigos, les había mencionado en la clase anterior, ¿no? La vena ácigos, que es la vena que recoge la sangre venosa de toda la parrilla costal, ¿no? En el lado derecho es la vena ácigos mayor, ¿no? Y la vena ácigos mayor, les dije todavía, viene por acá y por arriba del bronquio derecho le hace un callado al bronquio derecho y drena en la vena cava superior. Y esta vena cava superior ya luego va a ir hacia el corazón, pues hacia acá, ¿no? Hacia la aurícula derecha, ¿sí? Muy bien, entonces no se olviden eso, ¿ya? Ahí están los relieves de la vena ácigos mayor, haciéndole un callado al bronquio primario, al ilio pulmonar, por arriba del bronquio derecho, y drenando en la vena cava superior, ¿sí? Muy bien. El pulmón izquierdo es más pequeño, miren, el derecho tiene 650 gramos, es el 55% del peso de los pulmones, mientras que el pulmón izquierdo solamente pesa 550 gramos, siendo un 45% del peso total de los pulmones. Recordemos que a diferencia del pulmón derecho, el pulmón izquierdo solamente tiene dos lóbulos, lóbulo superior y lóbulo inferior. Acá está, lóbulo superior y lóbulo inferior. Este es el superior y este es el inferior. Y este superior va a tener 4 segmentos. Uno que es el ápico posterior, ¿no? El otro que es el anterior, el otro que es el lingular superior, lingular inferior. Estos dos lingulares van a estar cubriendo, ¿a quién? Van a estar cubriendo ahí al corazoncito. ¿Ya? Estos dos lingulares van a estar cubriendo el corazón. ¿Ya? Y por último, abajo, el lóbulo basal o el lóbulo inferior va a tener 4 segmentos más. Uno que es este de acá, que es el ápico posterior, perdón, el apical del lóbulo inferior, apical del lóbulo inferior. Luego viene el basal medial anterior, ¿sí? Todo esto de acá, basal medial anterior, miren, grande, basal medial anterior. Luego viene el basal lateral, que ya será esta parte, basal lateral, y el basal posterior acá, basal posterior, ¿sí? Muy bien, apical del lóbulo inferior, el basal anteromedial, el basal lateral y el basal posterior. ¿Y cómo es el ilio? El ilio del pulmón izquierdo es distinto al derecho. Miren qué pasa. El bronquio está acá, bronquio, ya con otro color lo voy a hacer. El bronquio. Este pulmón es más pequeño, ¿no? Entonces tienen que acomodarse las estructuras, ¿sí? Ahí está el ilio, ¿no? El ilio izquierdo. Miren qué pasa ahí en el hilo izquierdo. El bronquio está acá. Este es el bronquio. Pero ¿qué pasa con la arteria? La arteria está por arriba, miren. La arteria pulmonar está arriba del bronquio. ¿Y qué pasa con las venas? Las venas están la superior delante del bronquio y la inferior abajo del bronquio. Igual no se olviden que detrás del bronquio van a estar sus arterias y venas bronquiales, ¿ya? Arterias y venas bronquiales.
Y luego va a haber un relieve en el pulmón. Este de acá va a ser el relieve del callado de la aorta. Este va a ser la aorta, ¿no? El callado de la aorta y su aorta descendente. Acá va a estar todo este espacio que se conoce como impresión cardíaca, porque acá va a estar el corazón, ¿no? Cubierto de las língulas, língula superior y língula inferior, ¿no? Ahí está el corazón. El corazón sale pues el callado de la aorta y luego la aorta descendente. ¿Ya? Y por arriba, ¿quién voy a tener? A las tres ramas de la aorta, al tronco arterial brachiocefálico, a la carótida izquierda y a la subclavia izquierda, ¿ya? Entonces eso es lo que hace en el pulmón, relieve en el pulmón izquierdo. A diferencia del derecho, que el derecho era el bronquio, por delante la arteria, por delante la vena superior y por abajo de todo la vena inferior. En cambio acá era bronquio, por arriba la arteria pulmonar, por delante la superior y por abajo la inferior. Y siempre por detrás del bronquio no se olviden las arterias y venas bronquiales, ¿ya? Que van a dar nutrición, irrigación, soporte, defensa al tejido pulmonar. En cambio, las arterias pulmonares y las venas pulmonares, lo único que van a hacer es el intercambio gaseoso. Nada más de esa sangre oxigenada o desoxigenada, el pulmón no va a coger nada para sí. Todo lo va a regresar al corazón. ¿De dónde coge el pulmón para su nutrición? De las arterias y venas bronquiales, ¿ya? Bronquiales. Muy bien, eso ha sido todo, chicos, de esta segunda clase de tórax, ¿ya? Espero que se haya entendido. Si hay alguna duda, alguna pregunta, dispuesto a ayudarles.